Buenas noches, Rafa. Mi nombre es Esteban Molina, camionero desde hace más de 27 años. Te escribo desde un área de servicio casi vacía en Aragón, donde el viento golpea los contenedores como si quisiera recordar algo. No suelo contar esta historia, pero esta madrugada, mientras preparo café y siento el silencio empujar las paredes, creo que ya no debo guardarla. Si te ayuda, baja la luz y respira conmigo. 4, 6, 8. Aquella noche viajaba por la carretera vieja entre Teruel y Montalbán, una ruta que casi nadie usa desde que construyeron la autovía nueva. Era otoño, cerca de las 3 de la mañana, y el asfalto aún conservaba el olor a lluvia tenue. Cada vez que entro en ese tramo hago la señal de la cruz, no por costumbre religiosa, sino porque siempre he sentido que ese camino guarda memoria. La niebla descendía en capas densas, atrapando la luz de los faros como si la devorara. Conducía despacio, atento a los bordes de la vía, donde a veces creía ver movimientos que no pertenecían a ninguna rama ni a ninguna piedra. Los camioneros veteranos siempre decían que allí la noche respira diferente, y esa frase me golpeó la mente justo antes de llegar a la curva del kilómetro 91. Esa curva es famosa entre nosotros, cerrada, irregular, marcada por accidentes antiguos que nadie menciona, pero todos recuerdan. Reduje la velocidad aún más. Sentí un silencio extraño, como si la carretera estuviera esperando algo. Fue entonces cuando la vi. Primero pensé que mis ojos me traicionaban por el cansancio, pero no. La figura estaba allí, firme, quieta, como un poste que alguien hubiera olvidado. Alta, demasiado alta, sin forma definida, sin rasgos, un contorno oscuro recortado por la niebla, como si la noche hubiese tomado la forma de una persona que nunca terminó de existir. Al pasar junto a ella, el sonido del motor se volvió opaco, profundo, como si todo el camión hubiera entrado en una habitación cerrada. El vidrio se nubló de golpe, y sentí en el pecho esa presión que no duele, pero advierte. Era la sensación de que algo me observaba no desde fuera, sino desde detrás del pensamiento. Y entonces lo escuché. No era voz, no era viento. Era un gemido breve, distante y cercano al mismo tiempo, como si surgiera desde debajo del asfalto. Un sonido que no venía de la noche, sino de lo que la noche oculta. Seguí conduciendo, pero algo peor sucedió. El retrovisor ya no mostraba la carretera, sino un fondo oscuro, espeso, como tinta derramada. Miré solo un instante y entendí que la figura no se había quedado atrás. Había comenzado a seguirme. La figura no caminaba detrás de mí, no corría, no hacía ruido. Simplemente aparecía, siempre en el borde de mi visión, como si la oscuridad la empujara hacia donde yo miraba. Cada vez que mis ojos regresaban al retrovisor, la veía un poco más cerca, como si la distancia no existiera para ella. En un momento, mientras avanzaba por un tramo completamente recto, sentí que el camión perdía fuerza. El motor seguía encendido, pero la velocidad caía, como si alguien sujetara la parte trasera. Toqué el acelerador y no respondió. El silencio en la cabina se hizo tan pesado que escuchaba mi propia respiración golpeando contra el pecho. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Las luces del tablero parpadearon 3 veces, siempre en la misma secuencia, igual que cuando uno se despide con la mano desde lejos. No era un fallo eléctrico, era demasiado intencional. El aire dentro del camión cambió. No fue frío, fue una humedad espesa, casi pegajosa, como si la niebla hubiera entrado y se acomodara entre los asientos. Y en medio de esa quietud, escuché un golpe suave en la parte externa de la puerta del copiloto. Uno solo, preciso, como un dedo tocando para comprobar si yo seguía allí dentro. No tenía a quién rezarle, pero murmuré un fragmento del Salmo 91 apenas para sentir mi propia voz. Nada respondió, solo el segundo golpe, más lento, más seguro, y luego un tercero.
Me atreví a girar la cabeza hacia la ventana. No vi rostro, ni manos, ni sombra clara. Pero sí algo peor. La niebla estaba deformada, como si tuviera un hueco en forma humana presionado contra el vidrio. No una silueta nítida, sino un vacío, un molde oscuro que quería descubrir si podía entrar. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me quedaron blancos. Intenté acelerar otra vez, y esta vez el camión respondió, no como máquina, sino como si algo le hubiera soltado, como si una mano invisible hubiese dejado de sujetarlo. La carretera empezó a abrirse frente a mí, y la figura retrocedió hacia la curva, pero no desapareció. Se quedó allí, quieta, mirando en mi dirección, como si supiera mi nombre, mi carga, mi historia. Cuando regresé a la autovía principal, la presión en el pecho desapareció. El vidrio dejó de empañarse. El tablero volvió a la normalidad. Pero lo peor, lo que nunca he podido explicar, fue lo que encontré al detenerme más tarde en un área de descanso. En la puerta del copiloto, perfectamente marcados en el metal húmedo, había 3 círculos pequeños, como si 3 dedos alargados hubieran presionado la chapa desde afuera. No estaban rayados ni golpeados, eran hundidos, Rafa, hundidos como huellas en barro, pero en acero. Desde esa noche evito el tramo viejo, no por miedo a la muerte, sino porque aquello no buscaba hacer daño, parecía buscar memoria. Buenas noches, Rafa. Soy Julián Herrera, camionero de larga distancia desde mis 22 años. Tal vez ya me viste alguna vez en alguna área de servicio en Castilla, siempre con el mismo termo azul y el rosario colgado del retrovisor. Esta historia la he guardado demasiado tiempo, y cada vez que paso por ese tramo, siento que alguien me está esperando para que al fin la cuente. Si te ayuda, baja la luz y respira conmigo. 4, 6, 8. Todo ocurrió en la carretera entre Cuenca y Huete, una vía solitaria, estrecha y con esos árboles que se inclinan sobre el asfalto como si escucharan lo que uno piensa. Era invierno, casi 4 de la madrugada, y el viento arrastraba hojas secas que parecían moverse contra la dirección natural. Yo llevaba un cargamento liviano y la noche estaba tan silenciosa que el motor sonaba demasiado fuerte dentro de mi cabeza. A unos kilómetros del desvío hacia Saceda del Río, vi algo que me obligó a frenar más de la cuenta. Una mujer parada en el arcén, completamente quieta, mirando hacia la carretera como quien espera el momento exacto para cruzar. Al principio pensé que era una peregrina perdida. Vestía algo pálido, quizá un abrigo viejo, quizá un vestido largo. No pude distinguirlo bien. Lo que sí me estremeció fue que no se movía, ni siquiera cuando el viento agitó los árboles. Encendí las luces largas para verla mejor. No levantó la cabeza, no hizo gesto alguno, solo permaneció allí, como si estuviera escuchando una señal que yo no podía oír. Frené a unos metros. No suelo detenerme por nadie de madrugada, pero sentí un impulso extraño, como si una parte de mí la reconociera sin haberla visto nunca. Bajé la ventana apenas un poco para hablarle, pero antes de emitir palabra, noté algo que me heló la sangre. El aire alrededor de ella no movía su ropa. Todo temblaba con el viento, menos ella. Era como si estuviera en un lugar distinto, aunque ocupando el mismo espacio. Le dije algo, no recuerdo qué. Mi voz salió débil, como si no quisiera romper un pacto silencioso. Fue entonces cuando la mujer levantó la cabeza, pero no hacia mí, sino hacia lo alto de los árboles, como si estuviera respondiendo a algo que venía de arriba. En ese momento comprendí que no debía haber frenado. Algo en su postura, en la forma en que inclinó el cuello, tenía esa rigidez que uno solo ve en cuerpos que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Quise acelerar, pero mi mano tembló tanto que tardé un segundo en reaccionar. Ella no caminó, no se acercó. Pero cuando recorrí unos metros y miré por el retrovisor, ya no estaba en el arcén, y sin embargo,
Rafa. Seguía sintiéndose presente, como si hubiese dejado una puerta entreabierta detrás de mí. Avancé unos metros intentando convencerme de que la mujer simplemente se había apartado, pero el retrovisor seguía mostrando un tramo vacío que no coincidía con mi memoria. Era como si el arcén se hubiese borrado, como si el lugar donde ella había estado ya no perteneciera a la carretera. Mi respiración se aceleró sin razón. Sentía que algo se movía detrás de la cabina. No fuera dentro de mis pensamientos, como si su presencia hubiera entrado conmigo. Encendí la radio para romper el silencio, pero lo único que salió fue un murmullo distorsionado, una especie de susurro irregular que subía y bajaba sin sentido. Ninguna estación emitía a esas horas por allí, lo sé bien, pero aquello no era ruido blanco, era un patrón, una cadencia, como si alguien intentara imitar palabras sin lograr formarlas. Apreté el rosario que cuelga del retrovisor. No recé, solo lo sostuve, como quien agarra la mano de alguien en medio de una sala oscura. Fue entonces cuando la carretera se volvió más estrecha, no físicamente, sino en la percepción, como si el mundo alrededor perdiera profundidad y solo quedara delante de mí un tubo de asfalto sin horizontes. El viento dejó de escucharse, las hojas también. El camión avanzaba, pero ya no sabía si estaba dentro o fuera de un recuerdo. Y entonces la vi otra vez, no en el arcén, no delante, sino de pie, más adelante, en medio del tramo recto. La misma silueta, el mismo aire inmóvil, pero su rostro estaba más alto, como si extendiera el cuello buscando ver algo más allá de los árboles. No frené esta vez. Instintivamente desvié el camión un poco hacia la izquierda para no pasar tan cerca de ella. Pero justo cuando la luz de los faros rozó su figura, algo imposible ocurrió. Su sombra se proyectó hacia el lado contrario de donde debía, como si la luz la obedeciera al revés. El motor rugió de golpe sin que yo tocara nada. El volante vibró bajo mis manos. Y por un segundo eterno, tuve la impresión de que ella intentó cruzar la carretera, pero no hacia mi carril, sino hacia un punto vacío donde no había camino, ni árboles, ni nada, como si buscara un lugar que ya no existe. Cuando la dejé atrás, mi vista periférica captó algo que aún me cuesta describir. La mujer levantó su mano derecha, no para saludar, no para pedir ayuda, sino como quien hace un gesto de permiso, como si yo hubiera pasado por un sitio que no debía atravesar sin pedir autorización. Llegué a Huete con el estómago revuelto. Mientras apagaba el motor, noté algo en el parabrisas, una línea vertical de humedad perfectamente recta, como si un dedo frío hubiera pasado de arriba a abajo en el cristal, pero no por fuera, sino por dentro. Desde aquella noche, cada vez que cruzo una carretera vacía, reviso 3 veces los retrovisores, no por miedo a verla, sino porque temo que algún día sí llegue a cruzar. Buenas noches, Rafa. Soy Luis Cárdenas. Llevo 15 años transportando muebles entre Valencia y Zaragoza. Mi padre también fue camionero, y fue él quien me enseñó que hay noches en las que uno debe conducir no mirando la carretera, sino el silencio que se acumula detrás de ella. Esta carta nace de una de esas noches. Todo ocurrió en la N234, cerca de Daroca, un tramo que siempre huele a polvo antiguo, como si el viento arrastrara historias que nadie terminó de contar. Era verano, pasaban unos minutos de las 2:30, y la luna estaba velada por una capa fina de nubes que parecía la piel de algo durmiendo. Conducía atento, con la ventanilla apenas abierta para que el aire fresco me mantuviera despierto. Todo estaba normal hasta que escuché un leve golpecito detrás de la cabina, como si algo hubiese caído en el compartimento donde guardo las herramientas. No era fuerte, pero sí preciso, como cuando alguien toca la puerta para avisar que ya llegó. Miré el retrovisor interno, oscuro, todo en orden. Seguí. Unos kilómetros más adelante,
El golpe se repitió, esta vez más cerca del respaldo de mi asiento. Un sonido hueco, lento, como si una mano probara la madera con la yema de los dedos. Me tensé, apreté el volante. Me obligué a pensar que quizá la caja metálica del gato hidráulico se había movido, aunque yo sabía que la había dejado bien encajada. Activé la luz interior por un segundo. Nada, ni una sombra fuera de lugar. La apagué y continué. Pero a los 30 metros escuché algo que no debería existir dentro de un camión en movimiento, el peso de alguien acomodándose en la litera detrás de mí. Un leve hundimiento acompañado de un crujido del colchón. No un animal, no un objeto. Era el sonido inequívoco de un cuerpo humano sentándose con calma, como quien se instala para un viaje largo. La piel se me erizó desde el cuello hasta los antebrazos. No quise girarme. No pude. Sentía que si miraba directamente, abriría una puerta que debía permanecer cerrada. El camión mantuvo la velocidad estable, pero mi corazón no. De pronto, algo aún peor. Un olor suave, inesperado, a ropa húmeda y tierra, como cuando alguien regresa de un funeral bajo lluvia. Ese olor no venía de la carretera, venía de dentro, dispersándose lentamente detrás de mi asiento. Luego, Rafa, un susurro breve, rasgado, justo al lado de mi oído izquierdo. Sola palabra. No entendí lo que dijo. No era español. Tampoco era un idioma. Sonaba más bien como una sílaba que no pertenece al mundo vivo. Mantuve mirando al frente, con los dientes apretados, sintiendo cómo el ambiente se espesaba, como si el aire se transformara en un cuarto cerrado y antiguo. Y cada segundo que pasaba, el peso sobre la litera parecía inclinarse un poco más, acercándose. El peso sobre la litera seguía inclinándose, muy despacio, como si quien estuviera allí tratara de ver por encima de mi hombro sin hacer ruido. El olor a tierra mojada se volvió más nítido, casi reciente, como si la humedad acabara de desprenderse de una piel fría. Yo mantenía la vista fija en la línea blanca del asfalto, repitiendo mentalmente una oración incompleta, apenas un murmullo que nacía del miedo y no de la fe. El camión empezó a perder velocidad, aunque mi pie seguía sobre el acelerador. No era una avería, era otra cosa, una especie de resistencia silenciosa que venía desde atrás, o si el vehículo cargara un peso que no estaba en la hoja de ruta. La aguja del velocímetro bajaba centímetro a centímetro. Fue entonces cuando sentí un dedo, sí, un único dedo, rozar la parte superior de mi asiento. No fue un golpe ni un tirón, fue un toque lento, casi curioso, que descendió por la tela como si estuviera reconociendo la forma de mi espalda. Me paralicé. Cada músculo quedó tensado al borde del dolor. El retrovisor interior vibró un instante, pero no por un bache. Vibró como cuando alguien respira muy cerca del cristal. Pude ver, por una fracción mínima, una sombra sin forma, inclinada en un ángulo imposible, como si la cabeza estuviera demasiado cerca del techo. No giré. No debía girar. Sentía que algo aguardaba justamente esa reacción. El camión, de pronto, recuperó velocidad sin explicación. El motor rugió como si hubiera estado retenido por manos invisibles. El golpe de aceleración desplazó el aire dentro de la cabina, y fue entonces cuando escuché el sonido más perturbador de toda mi vida. 3 exhalaciones suaves, una detrás de la otra, como si algo respirara agotado, sentado en la litera, como si hubiera intentado levantarse. La tercera exhalación terminó con un leve chasquido similar al ruido de un cuello al girar. Ese sonido me persigue hasta hoy. A unos metros apareció un área de emergencia. No pensé. Instintivamente encendí los intermitentes y detuve el camión. El silencio se instaló de golpe, denso, anormal. No había viento afuera, ni grillos, ni otro vehículo en kilómetros. Me quedé inmóvil varios minutos antes de atreverme a abrir la puerta.
Bajé sin mirar hacia atrás, y solo cuando toqué el suelo sentí que podía respirar de nuevo. El aire nocturno estaba más cálido que el interior del camión, lo cual no tenía sentido. Caminé alrededor del vehículo. No había nadie. Pero cuando regresé a la puerta del conductor, algo llamó mi atención. La ventanilla tenía una marca circular de humedad, del tamaño de una frente humana, como si alguien se hubiera apoyado allí desde dentro. Lo toqué. Estaba fría, demasiado fría. No volví a abrir la puerta trasera esa noche, ni en las siguientes, ni aún hoy, aunque hayan pasado años. Desde entonces, cada vez que un compañero me pregunta por qué siempre reviso la litera antes de arrancar, solo respondo lo mismo. No viajo solo, solo espero que esta vez no suba. Buenas noches, Rafa. Soy Mateo Ríos, transportista autónomo desde hace más de 15 años. En la carretera aprendí a distinguir el cansancio del presentimiento, y lo que viví aquella noche no pertenecía a ninguno de los dos. Era algo más antiguo, más profundo, como si la oscuridad hubiera decidido mostrarse sin disfraz. Todo comenzó en la carretera que une Soria con Ágreda, un tramo tan solitario que a veces uno siente que es la única persona despierta en toda la provincia. Era poco después de las 3 de la mañana, y el cielo estaba tan oscuro que parecía no tener estrellas, solo un fondo espeso, sin forma. Mientras avanzaba por una zona de pinares cerrados, noté algo extraño. El GPS dejó de emitir luz, como si alguien lo hubiera apagado. El resto del tablero seguía encendido. No era un fallo eléctrico. Era como si la máquina hubiese decidido no iluminar el interior. Instantes después lo vi. A la derecha de la carretera, justo en el arcén, se encontraba un hombre completamente inmóvil, mirando hacia mí. Llevaba ropa oscura, sin reflectantes, y lo más perturbador era la forma en que estaba posicionado, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si hubiera estado escuchando algo justo antes de que yo llegara. Frené un poco para no pasar tan rápido. No porque quisiera ayudarlo, sino porque mi instinto me gritó que cualquier gesto brusco podría atraer su atención. Había algo en él que no pertenecía a un cuerpo vivo. No respiraba, no se movía, no reaccionaba al ruido del motor, y aún así, su presencia pesaba más que la noche entera. Cuando los faros lo iluminaron de lleno, sentí un tirón en el estómago. El hombre no proyectaba sombra. La luz lo atravesaba como si su forma fuera solo un dibujo recortado en el aire. Pasé junto a él intentando no mirar, pero mis ojos lo hicieron por cuenta propia. Y fue entonces cuando noté otro detalle. A pesar del viento frío, a pesar de la noche abierta, el borde de su abrigo no se movía. Era como si estuviera pegado, fijado, anclado en un lugar donde el clima no tiene permiso para entrar. Minutos después, cuando ya había recorrido varios kilómetros, el GPS volvió a encenderse, solo para mostrarme algo imposible. La pantalla indicaba que seguía en el mismo punto donde había visto al hombre. Mismo kilómetro, misma curva, mismas coordenadas. Miré por el retrovisor con el corazón acelerado, y allí, a la distancia, en medio de la oscuridad que ya debería haber quedado atrás, distinguí la silueta del mismo hombre, de pie, en el arcén, exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado la primera vez. Pero yo ya estaba, la silueta permanecía allí, clavada en el mismo punto que el GPS insistía en marcar, como si el espacio no avanzara conmigo. Mis manos estaban tan tensas sobre el volante que apenas sentía los dedos. Apreté el acelerador, no por querer huir, sino por un impulso primitivo. Poner distancia, aunque intuía que la distancia no significaba nada para aquello. La carretera se volvió más estrecha, o quizá fue mi percepción, porque el bosque empezó a cerrarse sobre el camión como si quisiera escuchar lo que pasaba dentro. El aire se volvió pesado, una densidad que no pertenecía a una noche normal. Y entonces, sin aviso, el GPS hizo un sonido corto,
un bip seco, y la pantalla mostró una imagen que todavía hoy me cuesta aceptar. Un punto rojo avanzando detrás de mí, como si algo estuviera siguiéndome desde el mismo arcén muerto. Miré el retrovisor por instinto, y allí, casi imperceptible a la distancia, estaba él. Ya no en el punto donde lo había encontrado, sino unos metros más adelante, como si la carretera se plegara y lo trajera conmigo, manteniéndolo siempre a la misma distancia. El corazón me golpeaba en la garganta. No quería frenar, no quería mirar otra vez, pero algo me obligaba. Era como si su presencia tirara de mis pensamientos, doblándolos hacia atrás. En un momento de desesperación, toqué la radio. Maldita decisión. Entre estática y susurros se coló un sonido que no pertenecía a ninguna frecuencia. Una respiración lenta, irregular, demasiado cerca del micrófono, demasiado humana para pertenecer a alguien vivo. No era ruido, Rafa, era intención. Era alguien o algo escuchándome mientras yo lo escuchaba a él. Entonces ocurrió lo imposible. El hombre del arcén apareció en el extremo del retrovisor lateral, como si hubiese surgido del borde mismo de la imagen. No caminó, no corrió. Simplemente estaba allí, más cerca que antes, lo suficiente para distinguir un detalle que no había visto al pasar. Su cabeza no estaba inclinada, estaba rota, caída hacia un lado con una torsión antinatural, como si el cuello hubiera cedido mucho tiempo atrás. Tragué saliva y en ese mismo instante la luz del tablero parpadeó. El motor perdió fuerza durante 2 largos segundos, suficientes para que el camión pareciera flotar en silencio absoluto. Y en ese vacío escuché un sonido leve, sutil, pero claro. Un dedo golpeando el costado del remolque. 2 veces, 3, golpes secos, perfectamente espaciados, como si marcara un ritmo o una señal. La carretera volvió a la normalidad de golpe. El motor rugió como si nada hubiera ocurrido, pero el retrovisor ya no mostraba al hombre. Allí solo quedaba la noche. Cuando llegué a Ágreda, me bajé del camión temblando. Revisé el remolque con la linterna del móvil. Y allí estaban, 3 marcas circulares hundidas en el metal, exactamente donde escuché los golpes. Desde esa noche, cuando conduzco de madrugada, evito mirar demasiado tiempo los arcenes. Hay figuras que no buscan ser vistas, solo necesitan que no las olviden. Buenas noches, Rafa. Me llamo Raúl Medina y conduzco cisternas desde hace ya más de una década. Nunca pensé escribir algo como esto, pero llevo noches sintiendo que alguien espera que lo cuente, como si una presencia pequeña, demasiado pequeña, siguiera ocupando un rincón de mi memoria. Y no sé si contarlo me dará paz, o solo un silencio más hondo. Todo ocurrió en la carretera entre Burgos y Arcos, una vía ancha pero solitaria, donde las farolas parecen encenderse con desgana. Era casi la 1:40 de la madrugada, cuando el cielo empezó a cubrirse de nubes bajas, de esas que parecen rozar el techo del camión. Llevaba rato sin cruzarme con nadie. Ni luces a lo lejos, ni motores, ni siquiera un zorro de carretera. Solo el sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto. Fue ahí cuando escuché algo que no debería existir dentro de un vehículo pesado en movimiento. 3 golpecitos suaves en la parte inferior de la puerta del copiloto. No eran golpes fuertes. Eran como los que hace un niño para llamar sin asustar. Una especie de «estoy aquí», pero dicho con dedos pequeños. Miré el retrovisor lateral esperando ver algún animal, quizá una rama arrastrada por el viento, pero no había nada. El costado iba completamente limpio. Volví a avanzar, intentando sacudir la tensión de los hombros, hasta que lo escuché otra vez. Esta vez no fueron golpes, fue un susurro. Una voz infantil, casi un aliento. ¿Puedo sentarme adelante? Mi garganta se cerró al instante. No giré la cabeza. No podía. Pero la voz estaba ahí, tan clara como si hubiese brotado del hueco entre los asientos. Abrí un poco la ventana para convencerme de que era el viento, pero el aire de afuera
solo trajo un olor inesperado, tierra mojada y caucho quemado, un olor que no pertenecía a esa noche. Era el olor de un accidente, de uno reciente o de uno que nunca terminó de irse. El cinturón del copiloto se estiró 1 centímetro, como si un peso leve hubiese tirado de él. Un tirón casi tímido, como cuando un niño intenta subirse sin hacer ruido. Tragué saliva, miré adelante. Apreté el volante con más fuerza de la necesaria y la voz volvió, más baja, más cerca, más triste. No quiero ir atrás. Está muy oscuro allá. El retrovisor interior vibró ligeramente, como si algo pequeño hubiera pasado por detrás de mi asiento, rozando la tela. Fue un movimiento mínimo, pero lo suficiente para que la piel se me erizara desde la nuca hasta la espalda. En ese instante, las luces del tablero parpadearon y entonces lo vi. Apareció por menos de 1 segundo, reflejado en el cristal lateral. La silueta de un niño sentado en el asiento trasero, inmóvil, con la cabeza ladeada, como quien mira la carretera con una pregunta que nadie ha querido responder. La imagen en el cristal fue tan breve que podría haberla confundido con un reflejo, pero el cuerpo reacciona antes que la razón. Supe que no estaba solo. Mi respiración se volvió superficial, como si el aire hubiera cambiado de densidad dentro de la cabina. No giré. No debía girar. Tenía la sensación de que si miraba directamente al asiento trasero, vería algo que no podría olvidar jamás. Entonces ocurrió algo que me hizo sudar frío. El cinturón del copiloto volvió a tensarse, esta vez 2 centímetros más, con un movimiento nítido, progresivo, como si alguien se estuviera acomodando, poniéndose bien el cinturón antes de avanzar. Un gesto humano, un gesto aprendido. El sonido fue tan claro que sentí el metal vibrar en mis costillas. Traté de mantener la mirada fija en la carretera, pero mis ojos, por instinto, se movieron hacia el retrovisor interior. Y lo noté. No la figura, sino la ausencia de la luz. El asiento trasero estaba recubierto por una sombra más densa que las demás, como si absorbiera los faros de los coches invisibles que nunca venían detrás de mí. Una sensación extraña, difícil de describir, me envolvió. No era miedo a que me hiciera daño, era miedo a que esperara algo de mí. La voz volvió, más baja que antes, como un hilo a punto de romperse. Solo, llévame un poco. La temperatura dentro del camión descendió varios grados. El vaho empezó a formarse en la parte baja del parabrisas, justo del lado del copiloto, como si un aliento muy pequeño intentara comunicarse a través del vidrio. Entonces el camión vibró, no por el motor, por un pequeño golpe, seco, en el asiento trasero, como si un talón infantil hubiese tocado la base del mueble intentando impulsarse hacia adelante. Mi garganta se cerró de golpe. El retrovisor lateral mostró algo imposible, el reflejo de una mano pequeña, apoyada en el cristal interior del camión, como si pidiera permiso para avanzar un poco más hacia la luz. Lo que me hizo perder el aliento fue el detalle final. La mano estaba marcada por rasguños finos, como si hubiera estado intentando salir de un lugar oscuro durante demasiado tiempo. Sin saber por qué, murmuré casi sin voz. Ahora no, pequeño, no esta noche. La sombra del asiento trasero pareció retroceder, como si la frase hubiese sido entendida. El cinturón volvió a su posición original, soltándose con un suspiro metálico. Y lentamente el olor a tierra mojada desapareció. Cuando llegué a Arcos, me detuve bajo una farola y revisé el interior. Todo estaba en orden. No había huellas, no había marcas, solo un detalle imposible. En la parte interna del vidrio del copiloto, a la altura donde un niño apoyaría la frente, quedó una marca circular, tenue, como si alguien hubiera estado mirando la carretera con esperanza. Desde aquella noche, jamás dejo el asiento trasero completamente a oscuras. No por miedo a que vuelva, sino por si alguna vez necesita terminar el camino. Buenas noches, Rafa. Soy Héctor Villalba.
transportista nocturno desde hace 11 años. No temo a la carretera, ni al sueño, ni a la soledad, pero hay una cosa que sí me inquieta: cuando el volante parece obedecer manos que no son las tuyas. Esa noche lo sentí claro como nunca. Todo ocurrió en la A92, entre Guadix y Baza, un tramo que siempre huele a desierto frío. El cielo estaba despejado, pero la noche era tan profunda que parecía absorber el brillo de las estrellas. Conducía con música suave, lo justo para mantenerme despierto. Todo estaba en calma, hasta que el volante se movió solo. Fue un desliz mínimo, apenas 1 centímetro hacia la izquierda, como un gesto involuntario. Pensé que tal vez mi muñeca había fallado o el asfalto había hecho vibrar una llanta, pero segundos después volvió a ocurrir. Esta vez hacia la derecha, suave, deliberado. Apagué la música, escuché mi respiración en la cabina y entonces lo sentí. 2 golpecitos en la parte baja del volante, como si alguien estuviera tocando desde dentro del mecanismo, probando la estructura, familiarizándose con ella. La piel se me tensó al instante. Intenté mover el volante con fuerza, solo para confirmar que tenía control, pero en cuanto lo toqué, sentí una resistencia extraña, como si otra mano estuviera apoyada allí, guiando el movimiento conmigo. No era una fuerza brusca, era una compañía involuntaria. Unos metros más adelante la carretera se volvió perfectamente recta, y eso lo hizo todo peor, porque en una línea recta no hay motivos para que el volante tiemble. Pero tembló. Una vibración corta, rítmica, como si marcara un compás que yo desconocía. Miré el retrovisor interior por reflejo, y ahí lo vi. No una figura, no un rostro, sino un hundimiento en el asiento del copiloto, como si alguien invisible se hubiese sentado lentamente, acomodando su peso, hundiendo la espuma con una suavidad casi humana. El cinturón del copiloto se estiró 1 milímetro, luego 3. Era el gesto perfecto de quien está por ponerse el cinturón para un viaje largo. Tragué saliva. El olor dentro de la cabina cambió. Primero a hierro, luego a polvo, finalmente a algo parecido a aceite quemado, pero no del motor, sino de maquinaria vieja, maquinaria usada por manos que ya no existen. Y entonces lo escuché, justo junto a mi oído derecho, una respiración lenta, profunda, cansada. No era mía. La respiración seguía allí, muy cerca, demasiado cerca, como si la noche hubiera subido a la cabina sin pedir permiso. No era un sonido fuerte, pero tenía un ritmo que no pertenecía al mío. Una inhalación profunda, una pausa larga y una exhalación áspera, como si atravesara un pecho lleno de polvo antiguo. El volante volvió a moverse. Esta vez no fue un desliz, fue un giro, lento pero firme, como si una mano invisible quisiera corregir mi trayectoria por mí. Intenté resistir empujando hacia el lado contrario, pero sentí algo imposible. La fuerza era igual a la mía. No mayor, no violenta, solo exacta, como si imitara mis músculos, mis movimientos, mi ritmo. La aguja del velocímetro vibró, el retrovisor lateral tembló, y el asiento del copiloto se hundió un poco más, como si el pasajero que no podía ver estuviera acomodándose para participar del viaje. El cinturón, colgando en el aire, se movió 1 centímetro hacia adelante. Luego volvió, como probando si podría engancharlo. El olor en la cabina se volvió más intenso, una mezcla de aceite viejo, ropa húmeda y algo metálico, como cuando un camión sin conductor permanece años en un depósito abandonado. Fue entonces cuando sucedió lo peor. El volante se giró por completo solo, llevándome hacia el arcén. Mis manos lo agarraron con desesperación. Lo forcé, lo recuperé por milímetros. Y justo cuando pensé que había retomado el control, escuché un golpecito en el parabrisas interior, como si un nudillo invisible hubiera tocado el cristal para recordarme que no estaba solo en ese lado del camión. Un segundo golpe, más lento, más decidido.
Respiré hondo y murmuré, sin saber por qué: no, conmigo no. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí los oídos palpitar. El olor a aceite viejo comenzó a disiparse. El asiento del copiloto recuperó su forma. El volante dejó de resistir, pero al mirar el parabrisas una última vez, vi algo que no debería haber estado allí: una marca ovalada de humedad, a la altura exacta donde una frente humana habría estado apoyada, desde dentro. Frené en seco en un área de descanso. Me bajé temblando. Revisé el vehículo a extremo. Nada, ni huellas, ni marcas en la chapa, ni fallos mecánicos. Solo un detalle imposible: la huella en el cristal interior seguía ahí, perfectamente formada, como si alguien hubiera estado conduciendo conmigo y solo hubiera querido que no abandonara la carretera. Buenas noches, Rafa. Soy Óscar Beltrán y conduzco rutas nocturnas entre Lleida y Huesca desde hace años. Me considero escéptico, práctico, alguien que solo cree en lo que puede tocar. Pero después de aquella noche, dejé de estar tan seguro de lo que la carretera permite ver y de lo que intenta ocultar. Todo ocurrió en la N230, un tramo solitario que bordea zonas boscosas donde la niebla baja como si respirara. Eran casi las 4 de la madrugada cuando el cielo adquirió un tono extraño, un azul oscuro que parecía moverse aunque las nubes estuvieran quietas. Yo avanzaba tranquilo, escuchando el motor, cuando algo apareció en el retrovisor. 2 luces blancas, muy bajas, como las de un coche pequeño, pero había algo raro, demasiado raro. No rebotaban en el asfalto. No temblaban con los baches, no proyectaban sombra, era como si flotaran. Pensé que tal vez era un vehículo con un problema mecánico. Reduje la velocidad para dejarlo pasar, pero las luces hicieron lo mismo. Redujeron exactamente a mi propio ritmo, con una precisión que ningún conductor haría de forma natural. Me incomodé. Recordé historias viejas de la zona. Luces que seguían a los viajeros, sombras que caminaban junto a la carretera, figuras que aparecían en las curvas. Pero nunca les di importancia, hasta ese momento. Llevé la mano al cambio de luces para avisarles que podían rebasarme, y entonces ocurrió algo imposible. Las luces desaparecieron del retrovisor. No se desviaron, no frenaron, no se alejaron. Se apagaron como si nunca hubieran estado. Me incorporé en el asiento, más alerta que antes. El camino volvió a quedar completamente oscuro. Solo el sonido del motor, constante, acompasado. Pero no había pasado ni un minuto cuando las vi otra vez. Esta vez, no en el retrovisor, sino a la derecha del camión, acompañándome por el arcén, manteniendo mi velocidad, flotando a unos 30 centímetros del suelo. Al principio pensé que eran reflejos de mis propios faros en algún poste o señal, pero no había nada allí. Solo oscuridad, tierra y árboles. Las luces empezaron a acercarse poco a poco. Primero tímidamente, luego con una decisión que me hizo sudar frío. En un momento dado, estuvieron tan cerca que pude distinguir algo que me heló la sangre. No tenían cuerpo detrás, no había coche, no había motocicleta, no había figura humana, no había nada. Solo las 2 luces flotando, avanzando a mi ritmo, como si escucharan mi respiración y quisieran acompañarla. El volante vibró, el camión se ladeó un poco hacia la derecha, y las luces se colocaron justo delante de mí, casi tocando el paragolpes. Fue entonces cuando entendí que aquello no quería adelantarme, quería llevarme con él. Las luces flotaban a pocos metros del paragolpes, tan bajas que casi rozaban el asfalto, pero sin tocarlo. No era el brillo normal de un vehículo. No iluminaban la carretera. Solo existían como si fueran ojos sin párpado, observando cada movimiento del camión. Mi pecho comenzó a endurecerse con la respiración rápida, un instinto que intentaba avisarme de que aquello no era un simple fenómeno óptico. Apreté el volante. Las luces avanzaron un poco más, y entonces, de forma imposible, se dividieron.
Primero se separaron entre sí unos centímetros, luego volvieron a juntarse, como si respiraran. Cuando intenté frenar, el pedal estaba extraño, más duro de lo normal, como si alguien apoyara un pie invisible sobre él para impedirme reducir la velocidad. Forcé la presión con todas mis fuerzas y logré que el camión disminuyera apenas. Las luces hicieron lo mismo. Imitaban cada intención mía. El viento dejó de sentirse. La noche quedó muda. La carretera era un tubo oscuro donde solo esas dos luces parecían tener vida. Respiré hondo, intentando recuperar el control, y fue entonces cuando las luces se elevaron, unos 20 centímetros, luego 30, hasta quedar a la altura de mis faros, y desde allí comenzaron a inclinarse ligeramente hacia un lado, como si quisieran que yo las siguiera. No sé por qué, pero comprendí que si desviaba el camión en esa dirección, no volvería a enderezarlo. La carretera terminaría para mí. De una forma que no quería imaginar. Subí las luces largas para intentar ver qué había alrededor de ellas, pero el haz simplemente atravesó las luces sin afectar su intensidad. Era como si no fueran materia, solo presencia. Y entonces ocurrió lo peor. Por un instante, apenas una fracción de segundo, las luces se separaron aún más, revelando entre ellas un espacio oscuro, perfectamente redondo, como el hueco donde debería estar la parrilla de un coche. Pero dentro de ese hueco había algo. No un rostro, no una silueta, sino una especie de sombra densa, pulsante, que parecía observarme desde un lugar que no tenía forma ni profundidad, como un túnel que no pertenecía a esta carretera. El camión vibró. El aire se volvió repentinamente frío, y sentí que el volante quería girar por sí solo hacia ese espacio oscuro. Fue entonces cuando murmuré un «Dios mío» casi sin voz. Las luces reaccionaron, titilaron 2 veces, 3, y de pronto se apagaron por completo, tragadas por la noche como si nunca hubieran existido. El camión recuperó el control de inmediato. El pedal del freno volvió a ser normal. El viento regresó. Conduje hasta Huesca sin mirar una sola vez el retrovisor, temiendo que aquellas 2 luces blancas reaparecieran siguiéndome, esperando una nueva oportunidad para guiarme hacia ese hueco imposible. Desde esa noche, cada vez que veo luces a lo lejos, no pienso en coches. Pienso en aquello que no necesita ruedas para seguirte. Buenas noches, Rafa. Soy Daniel Suárez y conduzco furgones de reparto nocturno desde hace casi 12 años. Siempre pensé que lo peor que uno podía encontrar en la carretera eran animales sueltos o conductores somnolientos. Hasta aquella madrugada en la que descubrí que algo puede querer viajar contigo, incluso cuando no llevas nada cargado. Eran las 3:17 de la madrugada en la carretera entre León y La Robla, un tramo que siempre se siente más frío de lo normal, como si el viento viniera de un invierno que no pertenece a este tiempo. Conducía un furgón completamente vacío. Lo había revisado 2 veces antes de salir. Ni cajas, ni herramientas, ni embalajes. Vacío total. A unos 15 kilómetros del desvío, escuché el primer sonido. Un golpe hueco, seco, metálico. Venía de atrás, del maletero. Pensé que algo en la chapa había vibrado con un bache. Normal. Sigo. Segundo golpe. Más fuerte, más marcado, como un puño pequeño golpeando desde dentro. Miré los retrovisores. Nadie detrás, nadie adelantando. Solo la carretera oscura extendiéndose como una lengua infinita bajo la luz pálida de mis faros. Tercer golpe. Esta vez, acompañado de algo más. Un arrastre. Como si unas uñas rozaran el suelo metálico desde el extremo del maletero hasta la mitad del vehículo. Mi piel se heló. Recordé perfectamente, ese furgón estaba vacío. El cuarto sonido no fue golpe ni arrastre. Fue algo mucho peor. Fue un suspiro, largo, profundo, como si alguien estuviera exhausto, recostado allí atrás, recuperando fuerzas antes de intentar moverse otra vez.
Sentí como una corriente fría descendía desde mis hombros hasta el estómago, un frío que no venía de afuera. Era como si el aire del maletero se hubiese filtrado por las rendijas internas, empujando su aliento hacia mi nuca. Intenté encender la radio. Está más que comprobado. El ruido ayuda a alejar la imaginación. Pero la radio no encendió. Ni un clic, ni un destello, nada. Fue entonces cuando la vibración comenzó. Un golpeteo rítmico, perfectamente espaciado, como si alguien tocara con los nudillos la pared interna del maletero, marcando un código, esperando respuesta. 1, 2, 3, descanso. 1, 2, 3. El volante tembló ligeramente. La velocidad descendió sin que yo tocara el pedal, como si el furgón sintiera el peso de algo que no debería estar allí atrás. Y entonces escuché la frase, clara, humana, pegada al metal. Abre, por favor. El abre, por favor, aún resonaba dentro del furgón, como si las palabras hubieran quedado atrapadas entre el metal y la oscuridad. No era un grito, no era una súplica desesperada, era peor. Sonaba como alguien que ya había aceptado que no debía estar ahí, pero aún así intentaba que yo le diera una oportunidad. Mi garganta se cerró. No respondí. Sentí un impulso instintivo de acelerar, pero mis piernas parecían no obedecer. La vibración continuó, insistente, rítmica, como si los nudillos estuvieran golpeando más cerca, no desde el fondo del maletero, sino justo detrás de los asientos delanteros, como si algo hubiera avanzado en silencio. Tragué saliva y ajusté el retrovisor interior. Oscuro, totalmente oscuro. Pero la oscuridad tenía volumen, una densidad que no pertenecía al compartimento vacío. Y allí, en medio de esa negrura, distinguí algo. Un parpadeo débil, como el reflejo de dos ojos sin luz. No mirándome, sino esperando. El aire se volvió espeso, pesado, frío. Una corriente descendió desde el techo del furgón, como si alguien respirara a centímetros de mi cuello. Y entonces lo escuché otra vez. Ras, ras, ras. 3 arrastres suaves, como uñas recorriendo el piso metálico hacia adelante. Mi corazón latía tan rápido que sentía el pulso en los dedos. Intenté hablar, ni una palabra salió. El furgón comenzó a desacelerar por su cuenta. No frenaba de golpe, no daba tirones, simplemente se iba deteniendo, como si quien estuviera allí atrás quisiera que yo me viera obligado a bajar. Los faros iluminaron un tramo de carretera sin señales, sin casas, sin tráfico, un vacío perfecto. Y entonces llegó el peor sonido, el que todavía escucho a veces cuando abro una puerta por la noche. Toc, toc, 3 golpes, pero esta vez en la parte interna de la puerta trasera, justo al nivel de la cerradura. Mi respiración se cortó. El susurro volvió, más cerca, casi al lado de mi oído, como si hubiera atravesado el furgón sin moverse. Hace frío aquí. Solo quiero salir. Con un movimiento desesperado, giré el volante y aceleré al máximo. El motor rugió como si despertara de un sueño profundo. El furgón ganó velocidad. Los golpes desaparecieron. El susurro se deshizo en un silencio espeso. Pero cuando llegué al siguiente área de descanso y me atreví a abrir la cabina, descubrí algo que me hizo retroceder un paso. En la parte interior de la puerta trasera estaban marcadas 3 huellas alargadas hundidas en el metal, como si algo hubiese intentado salir durante mucho, mucho tiempo. Desde esa noche, reviso el maletero 2 veces antes de salir y 2 veces después de cerrar. Buenas noches, Rafa. Soy Marcos Yuste, camionero en rutas internacionales desde hace 16 años. He visto accidentes, animales cruzando de madrugada, vehículos sin luces, pero jamás había visto algo que no encajara en ninguna categoría humana. Algo que caminaba sin obedecer a este mundo. Todo ocurrió en la carretera entre Pamplona y Roncesvalles, un tramo estrecho, lleno de curvas antiguas, rodeado de árboles que parecen inclinarse para escuchar cada motor que pasa.
Era cerca de las 2:40 cuando la niebla empezó a descender con esa textura espesa que parece tener peso propio. Conducía con calma. La carga era ligera y la noche silenciosa, demasiado silenciosa. Fue en la curva del kilómetro 58 cuando lo vi. Una silueta, primero pequeña, luego definida. Un hombre caminando por el arcén izquierdo, vestido con algo oscuro, quizá un abrigo largo, pero había un detalle que me paralizó el alma. Sus pies no tocaban el suelo. No levitaba de forma exagerada. No flotaba como en películas o historias inventadas. Era algo más sutil, más perturbador. Se movía como quien camina, pero cada paso quedaba suspendido a unos 2 o 3 centímetros del asfalto, como si imitara el acto de caminar sin poder completarlo. Mis manos se aflojaron en el volante, reduje velocidad. No quería acercarme, no quería verlo de cerca, pero la carretera no daba opción. Una curva cerrada obligaba a pasar muy cerca de él. Encendí las luces largas. Error, gran error. La silueta giró la cabeza hacia la luz, no hacia el camión, sino hacia la claridad, como si lo único que pudiera detectar fuera la energía de la iluminación, no el vehículo. Y entonces, cuando la luz lo alcanzó totalmente, pude verlo mejor. Su cuerpo era humano, su postura no. Tenía los hombros ligeramente elevados, rígidos, como si llevara mucho tiempo tensos, de la misma postura. Y la cabeza estaba inclinada hacia atrás en un ángulo imposible, como si observara algo que estuviera justo encima de él. Intenté adelantarlo sin mirarlo directamente, pero al pasar junto a la figura, algo dentro del camión hizo un sonido seco. Clic. Como si algún seguro se hubiera movido. Miré el tablero. Todo normal. Miré el retrovisor. Y mi estómago se cerró de golpe. El hombre seguía allí, caminando a la misma velocidad que mi camión. Pero no estaba en el arcén. Estaba en medio de la carretera, en el mismo punto, moviéndose sin avanzar, como si la noche no le permitiera seguir, pero él insistiera en caminar para no dejar morir el gesto. El retrovisor mostraba la figura avanzando sin avanzar, repitiendo ese gesto absurdo de caminar sin tocar el suelo. Mis manos se helaron sobre el volante. El motor siguió estable, pero dentro de la cabina sentí un cambio en el aire, como si una presión baja estuviera empujando desde el exterior, obligándome a disminuir la velocidad. Parpadeé, intentando convencerme de que era un efecto de la niebla, pero no. La figura seguía allí, centrada en la línea media, moviendo los brazos de forma mecánica, rígida, sin sincronía con sus pasos suspendidos. Intenté acelerar. El camión respondió, pero el hombre también. Su silueta se acercó en el retrovisor, aunque no había dado un solo paso real. Era como si la distancia no funcionara con él, como si cada metro de avance mío fuera un metro que la carretera le entregaba para mantenerse cerca. La niebla se cerró aún más. El volante vibró, como si pasara por un tramo irregular, aunque el asfalto allí siempre había sido liso. Una vibración profunda, sorda, que hacía eco en mis brazos. Y entonces ocurrió el primer sonido, un golpe seco en el costado del camión. No metálico, no fuerte. Era como si un pie suspendido, hubiera golpeado la chapa al intentar encontrar apoyo. Otro golpe, más arriba, como si buscara el escalón de acceso a la cabina. Mi respiración se aceleró. El retrovisor lateral, sin que yo lo tocara, se inclinó solo, apuntando hacia atrás con un ángulo imposible. Y allí, en ese reflejo distorsionado, pude ver lo que más temía. La figura había dejado de caminar. Ahora estaba mirando directamente hacia el espejo, aunque su cabeza seguía doblada de esa forma antinatural. Los brazos colgaban rígidos, los pies seguían sin tocar el suelo. La carretera se estrechó. Sentí que si frenaba, aquello terminaría acercándose. Sentí que si aceleraba también. De pronto, la figura desapareció del retrovisor. No se desvaneció,
No se alejó, simplemente ya no estaba. Y justo cuando mi pecho empezaba a aflojarse, escuché un sonido nuevo, un susurro áspero que no venía del exterior. Venía del lado del pasajero, como si alguien estuviera justo detrás de la puerta. Un aire frío se filtró por la rendija, una presencia quieta, un peso sin forma. Y entonces, con una claridad insoportable, escuché el sonido final. Tap, p, 2 golpes suaves en el cristal a la altura de una frente humana, pero demasiado altos para alguien que tocaba sin tocar el suelo. Aceleré sin mirar. El camión rugió, la niebla quedó atrás y el silencio volvió. No quise revisar el retrovisor hasta llegar al siguiente pueblo, y cuando lo hice, descubrí algo que me heló el alma. En el cristal lateral había una marca ovalada de vaho, exactamente donde alguien habría apoyado la cabeza, pudiera mantenerse en el aire. Buenas noches, Rafa. Soy Iván Calderón, camionero desde mis 20 años. He pasado noches enteras en estaciones de servicio, esperando cargas, tomando café frío y escuchando el silencio. Pero nunca imaginé que ese mismo silencio pudiera traer algo que buscara viaje, sin estar vivo para pedirlo. Todo ocurrió en la gasolinera abandonada del kilómetro 312, en la carretera entre Zaragoza y Fraga. Ese lugar siempre me dio mala espina. Surtidores antiguos, una caseta medio derrumbada, luces exteriores muertas desde hace años. Pero era el único punto donde podía detenerme sin desviar la ruta. Eran las 2:11 de la madrugada. Apagué el motor, abrí la ventanilla para que saliera el calor de la cabina, y entonces lo escuché. Un paso, solo uno, seco, detrás del camión. No debería haber nadie allí. La gasolinera llevaba más de una década cerrada. Extendí el brazo para coger la linterna, pero antes de encenderla llegó el segundo sonido. Crack, como madera cediendo bajo peso. Pero allí no había tablones, solo cemento. El aire se volvió más frío, como si una nube de niebla hubiera pasado justo al lado de la ventanilla. Saqué medio cuerpo para mirar, iluminando con la linterna el suelo agrietado. Nada. Ni un animal, ni un objeto. Volví a sentarme, cerré la ventanilla, y entonces el camión se movió. No mucho, apenas 1 centímetro. Un vaivén seco, como si alguien se hubiera subido al paragolpes trasero. Me quedé paralizado, contuve la respiración. Esperé. El segundo vaivén llegó más fuerte, acompañado por un sonido que me erizó la nuca. 2 golpes en la puerta del copiloto, lentos, marcados, como cuando alguien revisa si el vehículo está cerrado. No me atreví a encender el motor. No quería llamar la atención de lo que fuera que estaba allí afuera. Un tercer golpe, más alto, a la altura de la ventanilla. Levanté la linterna solo un poco, enfocando la zona del copiloto desde dentro, y entonces vi algo que me clavó las manos en el volante. La sombra de unos dedos alargados, proyectada sobre el cristal. 5, claramente 5, pero la forma no era normal. Los dedos eran demasiado largos, demasiado como si hubieran sido estirados para alcanzar la ventana sin esfuerzo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Y entonces la sombra subió por el cristal. No un cuerpo. No una figura completa, solo esa mano imposible, ascendiendo lentamente hasta quedar justo en la parte superior, donde una persona tendría que estirarse para llegar. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el sonido que vino después, un aliento largo, pegado al cristal, como si alguien intentara ver dentro del camión sin tener pulmones para respirar. El aliento seguía pegado al cristal, formando una mancha de vaho que se expandía y contraía como si tuviera vida propia. No podía ver una cara detrás, no podía distinguir ojos, pero sentía claramente que algo estaba allí, observando el interior del camión con una paciencia que no era humana. El vaivén volvió, más fuerte, como si aquello estuviera probando el peso de su propio cuerpo sobre el estribo.
El vehículo tembló apenas, lo justo para que la botella vacía en el portavasos tintineara. La sombra de los dedos descendió por el cristal con un movimiento antinatural, sin temblores, sin buscar apoyo, como si no necesitara fricción para deslizarse. Bajó hasta la mitad de la ventana, se detuvo y luego golpeó. Un solo toque, suave, pero tan claro que la vibración me recorrió la columna como un escalofrío mojado. Mi instinto me gritaba que encendiera el motor y saliera de allí, pero mis manos se negaban a moverse. Era como si la presencia al otro lado del cristal estuviera escuchando mis decisiones, incluso antes de que las tomara. El silencio se quebró con un crujido, pero esta vez no vino de afuera, vino de atrás, del interior del remolque. Un movimiento, una pisada leve, como si algo que había entrado sin romper nada avanzara desde el fondo hasta quedar justo detrás de la cabina. La respiración se me cortó. Miré el retrovisor interior. Negro, pero ese negro tenía profundidad, como una habitación abierta a un lugar que no existe en esta tierra. Entonces, los dedos del cristal desaparecieron. No se movieron a un lado, no se retiraron hacia abajo. Simplemente dejaron de estar, como si la mano se hubiera disuelto en aire. Pero lo que vino después me dejó paralizado. Toc, toc, toc. 3 golpes en la chapa trasera desde dentro, como si aquello que estaba afuera hubiese encontrado otra entrada, como si nunca hubiera estado realmente del lado de afuera. Agarré la llave, la giré. El motor tardó 2 segundos en reaccionar, 2 segundos que se sintieron como un año entero respirando miedo. Cuando por fin encendió, pisé el acelerador a fondo. Los surtidores abandonados quedaron atrás como sombras viejas. La gasolinera se hundió en la oscuridad conforme avanzaba por la carretera, pero al llegar al primer túnel, la luz blanca del techo iluminó un detalle que me hizo perder el aliento. En el cristal interior de la ventana del copiloto había quedado una marca larga, vertical, como si una frente demasiado alta se hubiera apoyado allí, observándome con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Desde esa noche, jamás paro en lugares abandonados, y mucho menos si están en silencio. Buenas noches, Rafa. Soy Tomás Aguilera, conductor de rutas nocturnas entre Salamanca y Zamora. Siempre viajo solo, no por gusto, sino porque la carretera te enseña que algunas presencias son más peligrosas cuando están ahí y otras cuando crees que no. Esa madrugada, sin embargo, la soledad dejó de ser el problema. Había salido a las 00:47 con una carga ligera y una mente cansada. La noche estaba húmeda, el cielo sin luna, y el tramo de la carretera vieja hacia Morales del Vino parecía más estrecho que de costumbre, como si los árboles se acercaran para oír el motor. A los 20 minutos de viaje lo noté. Primero fue el cinturón del copiloto, que se tensó apenas 1 milímetro, como cuando alguien apoya el peso en el asiento. Un tirón mínimo, casi educado, como pidiendo sitio. Luego, el olor. Un aroma tenue a ropa mojada, mezclado con un toque de tierra vieja, como la que se pega a los zapatos cuando alguien camina demasiado tiempo bajo lluvia. Miré de reojo. El asiento estaba vacío, pero tenía la sensación profunda, física, de que no lo estaba. Seguí conduciendo, ignorando ese pequeño tirón en mi estómago, hasta que el cristal del copiloto se empañó desde dentro, formando un pequeño círculo perfecto, como el vapor del aliento de alguien sentado junto a mí. Mi corazón empezó a latir en la garganta. No es nada, me dije casi sin voz, y entonces escuché el sonido. Un chasquido leve, el que hace una articulación cuando alguien gira el cuello. Pero estaba demasiado real, justo al lado. El retrovisor interior vibró. La luz del tablero parpadeó. Y de pronto, sin que yo tocara nada, la radio se encendió sola. No había música, solo una respiración profunda, entrecortada, como si alguien intentara hablar, pero no recordara cómo hacerlo. La temperatura descendió, la ropa se me pegó a la piel,
Mis ojos, contra toda lógica, se desviaron hacia el asiento del copiloto. Y allí lo vi, solo por un segundo, un destello, un reflejo, pero suficiente para romper mi mundo. La silueta borrosa de un hombre sentado, mirando directamente hacia adelante, con los hombros caídos y la cabeza ladeada en un ángulo imposible, como si el cuello se hubiera roto mucho antes de entrar en el camión. Parpadeé. Desapareció. Pero la marca de vaho en el cristal seguía ahí, más grande que antes, más alta. La marca de vaho se ensanchaba despacio, como si un rostro invisible estuviera acercándose más y más al cristal del copiloto. Mi respiración se volvió irregular, como si mi propio pecho imitara ese gesto ajeno sin querer. Quise mirar hacia adelante, mantener el control del volante, pero el miedo hacía que mis ojos regresaran una y otra vez hacia ese espacio vacío, solo, a simple vista. El cinturón del copiloto se tensó de nuevo, esta vez con un movimiento claro, nítido, como si alguien hubiera apoyado los codos para incorporarse un poco. El asiento emitió un crujido suave, la clase de sonido que hace la espuma vieja cuando recibe peso después de mucho tiempo. La radio, que seguía encendida sin permiso, emitió un soplido áspero, como una voz gastada, como alguien intentando formarse en el aire. El cristal se empañó más, y en ese empañamiento, Rafa, apareció la forma de una boca, no con nitidez humana, sino como un hueco húmedo, una ausencia de vaho que imitaba labios abiertos en un gesto de esfuerzo o de dolor. Sentí que la garganta se me cerraba. El retrovisor interior vibró una vez, 2, 3, y entonces la voz llegó. No fue un susurro, no fue una palabra clara, fue un gemido trabajado, como si viniera de un pecho colapsado, una respiración que no terminaba de existir. No, me dejes, atrás. El cinturón se tensó de golpe, casi un tirón. El asiento se hundió 2 centímetros, lo suficiente para que yo viera, con el rabillo del ojo, una sombra inclinándose hacia adelante, como si intentara mirar la carretera conmigo. Frené en seco, no por decisión, sino porque mis piernas no respondieron al acelerador. El camión se detuvo en medio de la nada, bajo un cielo sin estrellas. La sombra, esa cosa que solo podía verse cuando la luz no miraba directo, giró la cabeza hacia mí y escuché otro chasquido de articulación rota. Era como si quisiera asegurarse de que yo lo estaba atendiendo. El vaho del cristal formó, muy lentamente, una mano apoyada desde dentro. 5 dedos alargados, la marca del calor de alguien que no debería tener temperatura. Yo temblaba. Mis dientes chocaban. Sabía que si hablaba, si respondía, si reconocía su presencia, algo se completaría. Así que cerré los ojos, respiré hondo y recité en silencio una oración que ni recordaba haber memorizado. Cuando los abrí, el cristal estaba limpio, el asiento vacío, la radio apagada. Pero el cinturón del copiloto había quedado abrochado, solo, sin manos que lo cerraran, como si mi acompañante invisible hubiera decidido que, por esta vez, no necesitaba seguir conmigo. Desde aquella noche, bloqueo ese cinturón con cinta para que no pueda moverse, porque temo que un día, cuando vuelva a tensarse, ya no quiera solo sentarse, sino quedarse. Buenas noches, Rafa. Soy Adrián Muñoz. Camionero desde hace 18 años. He recorrido miles de kilómetros en silencio, con música baja, con lluvia, con nieve, con la mente cansada y el alma en automático. Pero nada me había preparado para lo que vi en ese tramo donde la carretera parecía estirarse como una herida abierta en mitad de la noche. Era alrededor de las 3:06 de la madrugada, en la ruta que une Albacete con Hellín. Un tramo recto, casi perfecto, donde la oscuridad no tiene obstáculos para esconderse. Llevaba más de 1 hora sin cruzarme con nadie, ni una luz, ni un coche, ni un reflejo. El viento estaba quieto, el motor estable, y sin embargo,
Algo dentro del pecho me daba señales de alarma, como si mis huesos supieran algo que mi mente aún no captaba. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, justo donde la línea blanca se perdía en la oscuridad, una figura apareció en el centro del carril. No caminaba, no respiraba, no se movía, solo estaba. Reduje velocidad. Los faros la iluminaron poco, revelando la forma de un hombre, o lo que quedaba de la forma de un hombre, con los brazos caídos, la cabeza ladeada y las piernas ligeramente separadas, como si hubiera intentado dar un paso y se hubiera quedado atrapado en mitad del gesto. Pero lo peor no era su postura. Lo peor era que no tenía sombra. La luz lo atravesaba de manera extraña, como si su cuerpo fuera hueco por dentro. A unos 10 metros, el reflejo del parabrisas me mostró un detalle que hizo que mis manos sudaran. La figura parecía tener la ropa quemada o rota, como si hubiera salido de un accidente mucho más antiguo que la carretera misma. No tenía ojos visibles, solo 2 huecos oscuros que parecían absorber la luz. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las manos. Me detuve, completamente, a 3 metros de él. El mundo quedó en silencio total, un silencio tan absoluto que parecía una trampa. Y entonces sucedió algo que no debería existir. La figura cruzó la carretera. No caminó, no se movió, no deslizó los pies. Siguió completamente quieta, pero aún así apareció del otro lado del carril, como si el espacio entre nosotros hubiera saltado sobre ella, empujándola de un sitio a otro sin transición. Fue una visión instantánea. De 1 milisegundo estaba frente a mí, y al siguiente estaba en la cuneta, sin que su cuerpo hiciera un solo gesto para lograrlo. Un parpadeo más, y la figura estaba más cerca de mi ventanilla, aunque yo nunca la vi moverse. Lo que vi junto a mi ventanilla no era un rostro, era la ausencia de un rostro, un hueco oscuro donde debería haber ojos, nariz, boca, como si la figura fuera un molde vacío de una persona que ya no recordaba cómo ser humana. Estaba tan cerca que los faros iluminaban el contorno de su cabeza ladeada, revelando una piel grisácea, seca, agrietada, como madera quemada. Mi respiración se volvió un temblor. El camión seguía encendido, pero no podía mover las manos del volante. Sentía que si hacía el menor gesto brusco, esa cosa encontraría un motivo para acercarse aún más. Entonces lo escuché. No una voz, no un susurro. Fue algo más profundo, más pesado, un crujido como si un cuerpo viejo se estuviera acomodando, a pesar de no tener músculos para hacerlo. No podía mirarlo directamente, así que desvié la vista hacia el retrovisor lateral. Ojalá no lo hubiera hecho. En el reflejo la figura estaba detrás del camión, justo en el borde de la luz, con la cabeza todavía inclinada, y los brazos ahora un poco levantados, como si estuviera tanteando el espacio, buscando algo que hubiera perdido. Tragué saliva, parpadeé, y en ese breve instante apareció otra vez junto a la ventanilla. No se movía. El mundo se movía a su alrededor. El vaho comenzó a formarse en el cristal de mi lado, pero no era mi respiración. La humedad venía del exterior, como si ese hueco oscuro donde debían estar sus ojos estuviera exhalando hacia el vidrio, probando la frontera entre su espacio y el mío. El motor tembló. El faro derecho parpadeó. Y entonces el cristal emitió un sonido seco, un pequeño tic, como cuando un dedo toca el vidrio para comprobar si alguien está despierto. No supe de dónde saqué fuerzas, pero hundí el pie en el acelerador. El camión rugió. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto y avancé casi ciego por el miedo. Durante unos segundos eternos sentí la presencia pegada a la ventanilla, deslizándose junto al camión sin mover un solo músculo. Luego desapareció. No cuando miré a otro lado, no cuando doblé una curva, no cuando cambió la luz. Desapareció cuando la carretera se iluminó. Unas farolas viejas, amarillas, que siempre están apagadas. Esa noche estaban encendidas, como si supieran que algo había quedado atrás. Respiré.
Apenas. Al llegar a Ellín, bajé temblando y revisé la ventanilla. Allí, en el borde inferior del cristal, había dos marcas largas, verticales, paralelas, como si algo hubiera apoyado un rostro que ya no tenía forma intentando verme una última vez.